Vamos a conocer algunos clientes. Por cada servicio que voy a hablar voy a intentar dar un caso de uso, un caso de un cliente usando este servicio y por qué decidió usar este servicio. Vamos a entender cuándo utilizar qué servicio dependiendo del caso de uso, ¿no? Entonces, tenemos muchas opciones. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, el logo mismo de Amazon Web Services son varias cajitas anaranjadas. Esa es la idea, que ustedes tengan opciones y ustedes ensamblen su solución usando las cajitas correctas. Entonces, hablemos un poco de la estrategia. Esto es particularmente válido para todo en Amazon Web Services. Nosotros desarrollamos siempre nuestros servicios, el 95% de las características y servicios que se desarrollan en Amazon Web Services vienen desde requerimientos del cliente. Entonces siempre empezamos de esa forma, de las necesidades del cliente y retrocedemos, vamos ensamblando la estrategia del servicio, el desarrollo, las herramientas y finalmente ejecutamos, ¿no? Es por esto que ustedes ven que normalmente nosotros hacemos lanzamiento inicial de un producto y con el paso del tiempo van llegando nuevas features que casi siempre son, casi el 100% son pedidos de nuestros propios usuarios. Bueno, la segunda estrategia que tenemos en AWS es la oferta de servicios administrados. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros sabemos que operar tecnología, operar infraestructura, requiere de varios esfuerzos, ¿sí? Porque es muy fácil desplegar una máquina en cualquier ambiente, poner a rodar mi aplicación, pero cuando yo llego a las necesidades de escalabilidad, necesidades de disponibilidad, entonces los retos crecen y la cantidad de esfuerzos o de tiempo que yo tengo que dedicar para mantener mis sistemas pues es mayor. En Amazon queremos que nosotros nos ocupemos de ese tipo de configuraciones o ese tipo de manutención de disponibilidad, de escalabilidad, por ustedes para que ustedes se enfoquen en simplemente usar la cajita o el servicio y realmente enfocarse en dedicar tiempo en diferenciar su negocio, no dedicar tiempo en mantener una infraestructura. Y es por esto que así surgen, si ustedes han visto el slide de stack de servicios de AWS, la capa base es las máquinas virtuales, el storage, y yo puedo desplegar sobre ese modo de operación, ¿no? Sin embargo, tengo muchas responsabilidades para mantener un SLA retador, por ejemplo, que el negocio me pida. Cuando yo subo en ese stack y empiezo a usar servicios administrados, me desentiendo o al menos confío en que Amazon me va a dar la escalabilidad que me promete, la disponibilidad que me promete. Y lo interesante es que Amazon nos cuenta por qué llega a esos números y esos SLAs de disponibilidad, de escalabilidad, en fin. Entonces, es bueno entender también no solamente el servicio administrado, por qué me entrega lo que me entrega, sino cómo lo hace por detrás, ¿vale? También es importante para nosotros aprovechar lo que hemos construido como arquitectura de nube. Espero que para muchos de ustedes sea claro el concepto de regiones, el concepto de zonas de disponibilidad. Entonces, cuando nosotros desarrollamos productos, queremos sacar el mayor provecho y de la forma más transparente posible para el cliente de este tipo de despliegue de infraestructura física, ¿sí? Entonces, el uso de multizona en muchos servicios como S3, como Aurora, que ya vamos a ver, es transparente para ustedes y es automático. Entonces, ustedes pueden tener muchos beneficios de arquitecturas de nube cuando están usando servicios administrados. También queremos, y parte de lo que queremos ofrecer es no solamente ofrecer el servicio, sino que sabemos que no todas las aplicaciones de nuestros clientes empiezan de cero y pueden adoptar fácilmente cualquiera de estas tecnologías, sino que va a haber un proceso de transformación. Entonces queremos crear también servicios de migración, de transformación. Vamos a hablar un poco más de ellos a continuación y de hecho al final de este webinar, la última sesión va a ser enfocada en uno de estos servicios. Entonces es complementar la oferta no solo con el servicio, sino cómo adoptarlo. Y
vamos a tener múltiples servicios, ya lo mencioné, múltiples cajitas, voy a usar una u otra dependiendo del caso de uso que yo tenga y cuál va a ser mi necesidad. ¿Listo? De forma muy resumida, este slide resume lo que vamos a ver hoy en términos de productos. Bases de datos relacionales, vamos a hablar un poco de productos específicos para Big Data, productos de analítica y productos de bases de datos no SQL o en memoria. ¿Sí? Entonces, el uso de servicios de base de datos es algo que ha sido de mucho impacto para nuestros clientes en AWS. Las bases de datos, casi que cualquier aplicación va a necesitar un repositorio de persistencia de datos y es un caso de uso muy común. Nosotros hemos evolucionado nuestros servicios de base de datos. Existe RDS, que tal vez ya ustedes lo conozcan, y dentro de RDS diseñamos nuestra propia versión de un motor de base de datos MySQL, digamos, aprovechando todas las ventajas de las arquitecturas de nube en AWS. Y esto se llama Aurora. Vamos también a hablar un poco más adelante sobre este servicio. Lo interesante aquí es cómo esto ha sido adoptado. Aurora se ha convertido desde el mismo origen de Amazon Web Services. Aurora es hoy el servicio que más rápido ha tenido crecimiento en la historia de toda AWS. ¿Sí? Entonces es un servicio realmente disruptivo en términos de tecnología. Es un servicio que me trae muchos beneficios y me libera de muchas tareas tediosas que yo tendría que pensar con otros motores de bases de datos relacionales tradicionales. Hoy en día se han migrado más de 14,000 bases de datos utilizando el servicio de migración de base de datos que se llama Database Migration Service. Y esto evidencia cómo nuestras herramientas, no solo para alojar los datos, sino para llevarlos hacia Amazon, realmente también están siendo muy utilizadas por su forma de concepción, y ya lo vamos a ver más en detalle, cómo podemos migrar inclusive bases de datos heterogéneas. Existe en Amazon.com, de hecho, el Prime Day. Para quienes no saben, Amazon.com es un cliente de AWS, por más que como estructura organizacional sea pues la empresa madre, ¿no? Pero en términos de tecnología es de esa forma, y existe en Amazon.com el Prime Day, donde hay muchas ofertas, es digamos, un consumo altísimo de recursos, porque son muchos los usuarios que entran a consumir recursos y a usar la plataforma del e-commerce. Entonces, por detrás de algunas de las tecnologías que usamos en Amazon.com es DynamoDB, que durante el Prime Day sirvió a más de 5.600 millones de solicitudes en todo el mundo, y esto adicional a lo que es lo mismo en una semana normal de trabajo. Entonces, esto demuestra que yo puedo tener un servicio administrado que soporte mi carga normal, pero cuando tengo un pico elevado porque tengo una campaña de marketing, alguna cosa extra sobre mi operación, estos servicios administrados van a ser capaces de escalar para soportar esa carga. Como un resumen, algunos de los clientes que usan servicios administrados de bases de datos, vemos muchas marcas aquí, está EA, está News Corp, Nasdaq. Vamos a comentar unos casos específicos para ejemplificar cada uno de cómo estos clientes usan nuestros productos. Entonces comencemos con bases de datos relacionales, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes han escuchado, existe un servicio que se llama, y un servicio que ya tiene varios años de experiencia, se llama RDS o Relational Database Service, donde yo puedo usar como servicio un motor de base de datos inclusive de los del mercado. Es decir, yo puedo rodar un Oracle como servicio, un SQL Server como servicio, los temas de licenciamiento los puedo también resolver. En algunas versiones Amazon puede proveer inclusive licenciamiento, en otras podemos llevar también el licenciamiento que ya tengamos. Y también algunas otras como MariaDB, MySQL, Postgres, son otras de las opciones que tenemos para rodar un motor de base de datos relacional como servicio en Amazon. Interesante de este servicio es que el aprovisionamiento es muy simple.
Si ustedes se ponen a pensar todo el esfuerzo que yo tengo que hacer en instalar el motor de base de datos sobre una máquina virtual, en empezar a configurar una replicación, pensar en cómo voy a hacer el failover, replicar un sitio alterno, cosas por el estilo, todo esto se resuelve de forma automatizada con este servicio que se llama RDS. Entonces es un servicio que realmente aliviana la carga de inicio y de operación de un motor de base de datos en AWS. Tenemos diferentes opciones de almacenamiento, sabemos que no todas las bases de datos van a requerir los mismos recursos, entonces tenemos, así como tenemos diferentes tamaños que nos asignan diferente cantidad de CPU y memoria por cada instancia de motor de base de datos, también tenemos la opción de escoger diferentes tipos de performance en términos de el storage que va a usar esa base de datos. Entonces, almacenamiento GP2, para quienes conozcan EBS, pues GP2 son nuestros volúmenes SSD de uso general. Y para quienes necesiten una base de datos con mucho IOP en términos de discos, podemos aprovisionar también IOPS y definir cuántos queremos para esta base de datos. Despliegues de alta disponibilidad, entonces simplemente en una configuración, ya sea cuando yo estoy creando mi motor de base de datos como servicio o cuando ya tal vez pase a producción, hago con un simple check un despliegue multizona. ¿Esto qué va a hacer? Va a ser una replicación a otra zona de disponibilidad, imagínenlo casi como si fuera un sitio alterno, solo que con unas características propias de nuestra estructura de infraestructura física, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Hacer una replicación síncrona, ¿sí? Y esto es súper importante porque otros proveedores no pueden hacer lo mismo. Es una replicación síncrona entre un máster y un esclavo que va a estar recibiendo la replicación, pero en caso de falla del máster, el failover lo hace automáticamente Amazon. Entonces, para mí y para mi aplicación es transparente cuando tengo que hacer un failover, ¿sí? Algunos de los beneficios que nos entrega RDS. Algunos puntos claves, y hay que tener en cuenta y hay que ser conscientes que las bases de datos relacionales existen hace mucho tiempo, pero son complejas, ¿sí? En Amazon.com, de hecho, tenemos mucha experiencia en eso. Amazon.com, obviamente, existió mucho antes de AWS y contaba con bases de datos del mercado tradicionales que eran difíciles de operar, mantener alta disponibilidad, eran recursos, digamos, horas hombre casi, se podía traducir, que estábamos gastando en mantener un motor de base de datos en alta disponibilidad y que fuera escalable y con buen performance, ¿no? Y pues bueno, normalmente, y tal vez algunos de ustedes han evidenciado esto, un gran porcentaje de causas de downtime en muchas aplicaciones es debido a las bases de datos, ¿no? Entonces las bases de datos son un punto crucial de las aplicaciones y es por eso que hay que tenerlas muy bien cuidadas, ¿no? Hay que mantenerlas muy bien porque de ellas depende muchísimo la aplicación. Entonces en AWS hemos hecho las cosas cada vez más fáciles para ustedes y haciendo reducciones de costos a medida que pasa el tiempo, ¿no? Hemos hecho más de 50 reducciones de costos desde que AWS nació, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos de los beneficios que quería mencionar? Tenemos un menor TCO porque vamos a tener mucho más control, ¿cierto? Entonces, tenemos control porque Amazon nos garantiza lo que él está haciendo. Ustedes se enfocan ya no en mantener la base de datos, sino en crear cosas que diferencien su aplicación o su negocio de los demás, de la competencia, ¿sí? Tenemos también automáticamente, digamos que la posibilidad de tener alta disponibilidad y replicación de datos en múltiples centros de datos, esto como ya lo mencioné con el modelo de multizona en el caso de RDS, y interesantísimo es que los costos de operar este tipo de bases de datos son muy bajos, entonces empresas muy pequeñas pueden obtener los beneficios que empresas muy grandes tal vez ya tienen, pero con unos esfuerzos financieros muy altos, ¿no? Entonces, realmente es un apalancador de negocio, es algo que me permite tener un músculo
adicional sin tener que hacer un esfuerzo muy grande en inversión de, digamos, de capital, ¿no? ¿Cómo funciona este tema del multizona en RDS? La idea es tener tolerancia a fallas, ¿sí? Entonces, esta es una arquitectura de ejemplo donde podemos ver una aplicación de 3 capas. Entonces, tengo una primera capa de front o de web, después una segunda capa de application server y finalmente una eh, capa de datos o capa de base de datos, ¿no? Lo interesante aquí es los cuadros grises que están pintados por detrás donde dice zona de disponibilidad A, zona de disponibilidad B. Que cuando yo uso RDS, lo que obtengo al crear una instancia, ya sea Oracle, ya sea SQL, ya sea MySQL, o Aurora, el propio de Amazon Web Services, voy a obtener un DNS. ¿Y por qué él me entrega un DNS? Porque el DNS me permite de forma transparente continuar haciendo llamados o haciendo queries sobre el mismo DNS o el mismo string de conexión y digamos que abstraer un poco quién está por detrás respondiendo. Entonces, por ejemplo, en caso de operación, yo aprovisiono mi base de datos RDS, voy a tener una master en una zona de disponibilidad y al poner la opción de multizona, multi-AZ, Amazon va a crear por mí una slave recibiendo una replicación síncrona a la espera de cualquier eventualidad, ¿no? En caso de falla, y es el momento en el que este diagrama ilustra, el DNS se actualiza y se promueve la que era slave como una master. Entonces, esto permite que la aplicación continúe hablando con el mismo string de conexión, no tengo que actualizar nada en la aplicación, y el failover se ejecuta de forma automática. Cuando se invierten los papeles, pues la primaria empieza a ser la que era slave, pasa a ser la primaria, y la que era primaria se convierte en una standby hasta que se recupere el fallo, ¿no? Entonces, es una forma muy interesante de dar alta disponibilidad en un componente tan crítico como lo es las bases de datos. Clientes que usan este servicio, el Barcelona, Netflix, Canon, Samsung, muchos servicios sacan mucho provecho de esto porque les permite enfocarse en crear innovación o seguir, digamos, las metas del negocio sin preocuparse tanto por la infraestructura y mantener alta disponibilidad, ¿no? Un caso específico es Airbnb. Airbnb es un cliente nuestro hace bastante tiempo. Ellos migraron su base de datos principal, que era un MySQL, a RDS con solo 15 minutos de inactividad. O sea, esto es importantísimo. Yo lo que hago es replicar mi base de datos hacia RDS y cuando estoy listo, simplemente en una ventana hago el cambio y empiezo a operar con RDS, ¿no? Tenemos muchas herramientas que nos van a ayudar ayudar a hacer esto de la forma más transparente posible. Ya vamos a hablar un poco más de ellas y vamos a tener al final del día una sesión sobre esto. Bueno, RDS ya he comentado bastante, simplifica muchas de las tareas administrativas y engorrosas de mantener una base de datos. Yo no, digamos que tener un DBA dedicado a cuidar de una replicación pues no tiene mucho sentido. El DBA debería más bien estar mirando los performance de las queries, cómo optimizar los índices, cosas ya propias de los datos, ¿no? Sobre los datos. Y hasta crear estrategias de cómo voy a consumir y cómo voy a escalar en el futuro en términos de la capa de datos. Tenemos también, bueno, replicaciones de asíncrono, de replicaciones de maestro esclavo, para poder tener digamos que algo más escalable en términos de lecturas. Existen las read réplicas que llamamos en AWS o en RDS particularmente, donde yo puedo tener una réplica asíncrona o múltiples réplicas asíncronas para balancear y distribuir aún más las lecturas. Normalmente en los casos de uso típicos de bases de datos, quien tiene más acceso, o sea, las queries tienen una tipificación más de lectura que de escritura, las que son concurrentes, las que son grandes. Claro, existen casos de uso que es lo contrario, pero en general eso ocurre. Entonces, por esto tenemos la posibilidad de tener réplicas asíncronas de lectura. ¿Listo?
Bueno, como les decía, las bases de datos relacionales existen hace mucho tiempo, pero nosotros siempre pensamos en cómo ofrecer un mejor servicio y cómo atender mejor las necesidades del cliente. Entonces, quisimos reinventar cómo se implementa en términos de infraestructura y de lógica del motor una base de datos relacional, ¿sí? Entonces nos hicimos algunas preguntas. Si tuviéramos una hoja limpia y la única limitación es que tuviéramos que tener una base de datos que sepa, que sea relacional, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? ¿Desde dónde partiríamos, no? Eh, También, ¿cómo podríamos ofrecer un rendimiento mucho mejor aprovechando una escala masiva y las arquitecturas de nube, las múltiples zonas de disponibilidad, las regiones? ¿Cómo podríamos inventarnos un nuevo motor? También nos preguntamos, bueno, ¿será que podemos dar una base de datos con durabilidad diseñada cercano al 100% y disponibilidad del 99,99? Eso es un reto muy grande en la industria. Eh, También podríamos ser más económicos que bases de datos que han estado establecidas por años, que tienen un modelo de licenciamiento que tal vez impide que la tecnología se mueva rápidamente o que tal vez nos retrasa un poco en el camino, ¿no? ¿Cómo podríamos superar estos temas, ¿no? Entonces la respuesta fue sí, si podemos, vamos a trabajar en ello, y así surgió Amazon Aurora. Amazon Aurora es un nuevo motor de base de datos relacional de AWS y saca mucho provecho de toda la infraestructura AWS, el concepto de zonas de disponibilidad, el performance, es muy enfocado en performance, digamos, conserva, es compatibilidad con MySQL 5.6 al día de hoy, eh, y conserva, digamos, cualquier tipo de compatibilidad de tal forma que yo puedo migrar. Si yo ya tengo MySQL 5.6, para mí va a ser casi transparente llevarme todo mi base de datos a Amazon Aurora, ¿sí? Y voy a tener rendimiento equiparable y comparable con una base de datos comercial, ¿sí? Con un precio, un costo muchísimo menor, porque estamos hablando de código abierto y una implementación propia, donde nosotros realmente queremos es favorecer al usuario, ¿no? Amazon Aurora, algunos puntos, digamos, que lo diferencian de las demás, es MySQL, es compatible con MySQL, ya viene también en camino Aurora para Postgres, ya vamos a hablar un poquito más al respecto. La idea es que nos va a dar un rendimiento hasta 5 veces mejor sobre el mismo hardware, 100.000 escrituras por segundo, 500.000 lecturas por segundo sin ningún inconveniente. Escalabilidad automática en términos de storage, es decir, no es como desplegar un motor tradicional de base de datos donde yo preaprovisiono un espacio de disco y claro, voy a estar pagando por todo el disco, así use un 1% del mismo, ¿no? Aquí el storage es elástico, es automáticamente, él va creciendo a medida que yo voy escribiendo sobre él y él escala hasta 64 terabytes en una única base de datos. Y como les comentaba, tenemos la opción de tener réplicas de lectura. En el caso de Aurora puedo tener hasta 15 réplicas de lectura. La capa de almacenamiento es de SSD, claro, es de alta disponibilidad, está replicada, cada dato que yo escribo en Aurora se replica 6 veces dentro de 3 zonas de disponibilidad. Entonces, como pueden ver, es muy bien acoplada y diseñada sobre la misma arquitectura de infraestructura física de Amazon. Puedo tener cifrado transparente de datos usando KMS, que es un servicio de administración de llaves de Amazon. Puedo tener procedimientos almacenados que pueden inclusive invocar funciones Lambda. Para quienes no conozcan Lambda, Lambda es un servicio de cómputo basado en triggers, donde yo escribo código y simplemente lo llamo y se ejecuta cuando lo llamo. Mientras nadie esté llamando a Lambda o esta función, no voy a tener ningún costo sobre el cómputo requerido para rodar, ¿no? Entonces, es también parte de la integración de nuestros servicios, como nosotros no solo desarrollamos servicios con funcionalidades únicas, sino pensamos también cómo el cliente va a sacar provecho de ellos, inclusive
involucrando otros servicios del mismo Amazon Web Services. Algunos clientes que usan Aurora en el día de hoy en producción: Alfresco, Expedia, General Electric, Ticketmaster, entre muchos otros. Es realmente el servicio de más rápido crecimiento de la historia de AWS. Bueno, un caso de uso que les traía, no podemos mencionar el nombre porque todavía es privado, pero es un cliente de la industria de viajes. Migró hacia Aurora su base de datos para hacer informes, digamos, de BI, ¿no? O de analítica o de Big Data, informes sobre el negocio, donde en los picos, digamos que más o menos 1000 usuarios internos acceden al mismo tiempo. ¿Qué fue lo interesante aquí? En este despliegue que listo, tenemos, como podemos ver en el diagrama de la derecha, tenemos un máster donde vamos a escribir y leer, claro, también podemos leer de él. Y este máster usa el almacenamiento en una capa que es compartida y distribuida para cuantas réplicas menores que 15, claro, que es el límite, pero las réplicas de lectura que yo quiera provisionar. Entonces, ¿qué es lo interesante de aquí? Que crear una réplica de lectura es muy sencillo y va a ser muy rápido, porque lo más pesado para crear una instancia de réplica de lectura donde yo pueda hacer queries, lo más pesado es el almacenamiento, donde está la data. Y esto ya es compartido, ya es distribuido y es el mismo que va a usar tanto el máster como las 15 réplicas de lectura. Entonces, crear una réplica de lectura va a ser muy rápido. Las puedo crear bajo necesidad, por ejemplo, no tengo que mantenerlas 24/7, sino tal vez en el momento que voy a generar un informe, listo, creo una réplica de lectura, no afecto al máster y empiezo a hacer queries sobre él. Y en este caso lo que hacen ellos es hacer un balanceo a través de un DNS sobre las múltiples réplicas de lectura que tienen ellos, ¿no? Entonces, interesante también es que el costo de la replicación es muy bajo. Típicamente tenemos que a veces, dependiendo de la edición de base de datos que compremos, no solo tenemos que pagar por licenciamiento, sino por el software de replicación, y a veces es adicional, a veces no. Entonces, esas sorpresas que me llevo en el camino cuando las necesito, en el caso de Aurora, están claras desde el principio. Ustedes van a poder tener este tipo de despliegue cuando lo necesiten, no tienen que contratar nada adicional, ¿no? Bueno, es hecho para performance. Típicamente es menos de 10 milisegundos el réplica lag que llamamos nosotros, que es como el retraso entre tener disponible la data en el máster y en la réplica. Entonces esto permite también casi que tener en casi tiempo real poder generar digamos, queries o analítica en réplicas de lectura de lo que fue escrito a través del máster. ¿Sí? Bueno, grandes beneficios que tuvo esta empresa al irse hacia Aurora. Ahora les comenté un poco antes, Amazon Aurora ahora va a ser compatible también con Postgres. En este momento está en preview, pero está muy próximo a salir. Va a ser una compatibilidad con Postgres 9.6 y también con soporte para PostGIS, quienes usen estas herramientas. Y también tenemos todas las características que ya les he comentado de Aurora en MySQL, también para Postgres, Postgres para Postgres. Ahora, la visibilidad sobre las queries, la visibilidad sobre el performance que yo estoy entregando en mi base de datos es súper importante. Y es aquí lo que yo les comentaba hace un momento. No debería ser trabajo de un DBA monitorear si se está replicando o no, o cómo voy a hacer el failover en el momento del desastre, sino más bien estar mirando un tablero como estos. Son métricas que ya me entrega por defecto RDS, donde yo puedo tener detalle de cuál es la query que está siendo más costosa y poder tener unos insights para poder optimizarla, sacar mejor provecho del hardware que estoy pagando, es decir, optimizar realmente basado en información real. Yo tengo mucha flexibilidad en este tipo de dashboards. Ahí la imagen muestra cómo se ven los dashboards, pero es interesante que esto no tiene costo adicional. Esto ustedes lo pueden usar, y es aquí donde la herramienta de monitoreo es
hablábamos también al principio de que no solo creamos estas tecnologías transformadoras con muchos beneficios para los clientes, sino que también pensamos en que existen quienes vienen de otro tipo de ambientes, tal vez una base de datos comercial, y quieren empezar a sacar provecho de estas herramientas, ¿no? Entonces así surgió AWS Database Migration Service. Solo como nota, al final de la última sesión que vamos a dar hoy en este webinar, que la va a dar Mauricio Muñoz, va a ser sobre este servicio. Entonces, básicamente les voy a comentar qué es el servicio. Es un servicio totalmente administrado de migración de base de datos. El servicio se llama Migration Service, pero me permite hacer una replicación. ¿Esto qué implica? Que cuando yo voy a migrar una base de datos, por ejemplo, de mi on-premise, tengo una base de datos Oracle, y la quiero transformar a RDS en Postgres, porque son como similares en sintaxis y en muchas cosas. Entonces, yo puedo tener este servicio en el medio, replicándome desde el Oracle hasta RDS. Cuando ya yo esté listo para hacer switch hacia Amazon, lo hago. Entonces, mantengo una replicación constante y solamente cuando esté listo hago yo el cambio. ¿Sí? No es simplemente migrar una única vez y después empezar a ver el delta dónde quedó y cómo lo llevo al destino, sino que esto permite hacer una replicación de la base de datos para poder disminuir el tiempo de hacer el switch de un lugar al otro, ¿no? Interesante y muy interesante, y el ejemplo que les acabo de comentar es tal vez una de las características que más atraen de este servicio, y es que permite migraciones heterogéneas. ¿Sí? Entonces yo puedo migrar de Oracle a RDS, de SQL Server a RDS en SQL Server, o inclusive si quisiera puedo transformar y migrar a otro tipo de motor de base de datos que me va a convenir más, perdón, y sacar provecho de cosas como evitarme el licenciamiento. Es muy común para mí ir a clientes donde, mire, llevamos usando esta base de datos del mercado por mucho tiempo y el licenciamiento cada vez es peor y cada año tengo que renovar cosas que no quiero. Aquí es precisamente esto, les queremos dar la libertad de que ustedes se muevan tanto hacia Amazon como desde Amazon, si fuera el caso. Entonces, Database Migration Service no necesariamente es para ir hacia Amazon, también les podría servir a ustedes para otros casos de uso o inclusive para salir de Amazon, ¿no? Parte de los esfuerzos que hacemos nosotros para darles opciones a ustedes. Tenemos también, junto con Database Migration Service, una herramienta de conversión de esquema, el AWS Schema Conversion Tool. La idea es sabemos que no las bases de datos van a ser iguales, cuando son migraciones heterogéneas, claro, esto es un reto y tenemos que saber qué tenemos que cambiar. Entonces, los procedimientos almacenados, los códigos de la aplicación que debo cambiar, el mismo esquema de los datos. Entonces, esta herramienta me permite darme cuenta de cuáles son las cosas que necesito cambiar para que el Database Migration Service me pueda llevar de un origen a un destino que yo acabo de seleccionar, ¿sí? Entonces, replicación tanto homogénea como heterogénea de bases de datos. Bueno, algunas capacidades del Schema Conversion Tool. Entonces, bases de datos de origen, por ejemplo, de SQL Server, podría yo usar el Schema Conversion Tool para llevar a Aurora y obtener todos los beneficios que ya acabamos de conversar, o inclusive llevarlo a MySQL o a Postgres, ¿sí? De MySQL a Postgres, de Oracle a Aurora o a MySQL a Postgres, en fin, así como pueden ver, ahí tenemos varias opciones de uso de este Schema Conversion Tool, inclusive para Data Warehouse, como pueden ver ahí. Entonces, si quiero empezar a usar Redshift porque estoy pagando mucho de licenciamiento, estoy pagando mucho de hardware, entonces, bueno, esta es una herramienta que les va a ayudar a ustedes a adoptar estas tecnologías de la forma más transparente posible. ¿Vale? Algunos de nuestros clientes de Database Migration Service, Meetup, Expedia, Hotelsbed, en fin, estos son muy pocos de los que realmente tenemos, son muchos clientes que ya usan este servicio para ir hacia Amazon. De hecho, aquí yo que conozco, digamos, algunos clientes de la región, les puedo contar que es un servicio muy usado en la región para
llevar bases de datos hacia Amazon. Un ejemplo de un caso, Trimble. Trimble tenía una migración heterogénea. Ellos migraron de un Oracle hacia Postgres en RDS, claro, para obtener el beneficio del multizona, de la replicación, todo esto, y dejar de pagar licenciamiento con Oracle en este caso. Ellos usaron, claro, la herramienta de Schema Conversion Tool para darse cuenta qué es lo que debían cambiar en términos de Store Procedures, muchas cosas que van a ser diferentes a la hora de irme a Postgres, pero los beneficios fueron enormes, ¿sí? Los beneficios ahora tienen un ambiente de alta disponibilidad sin tener que pagar un software adicional para ello, tienen ahorros en costos de licenciamiento del mismo motor, tienen mucha flexibilidad. Ustedes, quienes ya hayan trabajado con Amazon, saben que si quiero de repente revisar algo, sacar un backup, clonar un ambiente para hacer una revisión sin afectar el productivo, es muy sencillo de hacer. Entonces, todos estos beneficios y estas flexibilidades pues fueron muchos de los resultados de haber hecho esta migración heterogénea. Bueno, como siguiente punto, les quería hablar un poco de bases de datos NoSQL y bases de datos en memoria que tenemos nosotros como servicio. Y claro, comenzamos con DynamoDB. DynamoDB es una base de datos no relacional, o NoSQL. Es muy rápida, es flexible, es escalable a la necesidad que ustedes tengan. Entonces, es realmente una forma diferente de usar una base de datos porque yo ya no pienso en unidades de cómputo, cuánto CPU, cuánta memoria, sino yo ya voy a pensar en cuánto performance yo necesito de escritura y cuánto performance yo necesito de lectura. Basado en eso, Dynamo por detrás va a distribuir los datos de tal forma que atienda lo que yo le estoy solicitando. Y esto de forma transparente sin que ustedes tengan que realizarlo, ¿no? Un poco de la historia de DynamoDB. En Amazon.com, de hecho, como muchos de nuestros servicios vienen de la experiencia de Amazon.com. En Amazon.com durante un día, si no estoy mal, de Navidad, el e-commerce, digamos que todo lo que eran transacciones estaban soportadas por lo mejor que Amazon pudo pagar de Oracle. Entonces, despliegues en rack, despliegue, digamos, de máquinas muy robustas. Y bueno, ese día hubo una carga muy alta de accesos y de queries que terminaron en queries sobre la base de datos. Lo que hizo que hubo una indisponibilidad, la base de datos no soportó la carga. Entonces, Jeff Bezos dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer para solucionar esto para que no nos vuelva a pasar? ¿Qué podemos hacer nosotros mismos, ¿sí? Sin depender de otros? Entonces, así surgió la necesidad de crear DynamoDB y así fue que esta imagen que les estoy mostrando acá fue el press release que se hizo para describir lo que iba a ser el servicio. Esto normalmente por las prácticas de Amazon se hace previo al servicio. No es que el press release es el resultado después de lanzar el servicio, sino que esto se hace previamente para identificar bien cuáles son los objetivos del servicio, cuáles van a ser los beneficios para el cliente, en fin. Entonces, así surgió, digamos, la necesidad y por esto surgió DynamoDB. Las preguntas, digamos, claves que podríamos pensar en este momento para diseñar este producto es, bueno, Aurora ya vimos que tiene muchísimos beneficios. La única restricción que tiene Aurora es que debe ser compatible con SQL y la semántica de base de datos relacional. Entonces, bueno, ¿qué pasaría o qué nos inventaríamos si no tuviéramos esa restricción? Si pudiéramos ir a algo no SQL. Entonces, también podríamos eliminar las cosas que no nos gustan de las bases de datos relacionales. Bueno, así surgió DynamoDB. Ya les he comentado un poco, digamos de forma superficial, qué es DynamoDB, pero básicamente la base de datos es una base de datos que no depende de una única caja y donde yo tengo que escalar verticalmente la caja para tener más performance o más capacidades, sino que ya está creada sobre la infraestructura de AWS con la arquitectura de AWS, de tal forma que sea escalable mucho más allá de lo que haríamos con RDS, por ejemplo, ¿no?
Si su aplicación se ejecuta rápidamente hoy con 10 usuarios, lo mismo va a ser con 10 millones, con 100 millones. Digamos que el impacto de más carga no se traduce en menos performance, y es algo que sí podríamos llegar a ver en el caso relacional, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque es altamente distribuido. Entonces, tanto los datos, la forma de almacenar, la forma de distribuir las queries, todo se distribuye tanto que sin importar la escala, el performance va a ser el mismo, la latencia en respuestas va a ser, digamos, estable, no va a tener muchas variaciones. Entonces es importante tener esto presente, y además que no tengo que administrar nada, no tengo que crear un clúster, no tengo que administrar CPU, memoria, nada de esto. Yo simplemente selecciono, creo una tabla, no hay esquemas, entonces creo una tabla y le digo, bueno, esta tabla, que no sé, va a ser la tabla del carrito de compras de mi e-commerce, por ejemplo. Yo sé que voy a tener tantas, no sé, 100 o 500 o 1000 escrituras por segundo y 10 lecturas por segundo. Bueno, si fuera un caso de uso. Entonces, yo simplemente casi que sintonizo lo que necesito, es decir, defino cuántas capacidades de lectura y cuántas capacidades de escritura quiero para esta tabla, y basado en eso, Amazon realiza por detrás toda la distribución de los datos de esta tabla para obtener ese performance que estoy solicitando, ¿no? Además de esto, hay algunas mejores prácticas. Los invito también, quienes estén interesados en trabajar con Dynamo, a ver la documentación. Hay algunas mejores prácticas también para poder realmente sacar el provecho de este tipo de escalabilidad, ¿no? Entonces, les dejo eso como una nota. Bueno, ¿quiénes están usando DynamoDB? Son muchos los clientes. Airbnb, ya hablamos de él. Nubank es un banco brasilero digital, 100% digital. Ellos han transformado la forma de interactuar con los usuarios, y están siendo muy exitosos con ello. Algunos otros clientes, Lyft, que es como un Uber similar, quienes hayan ido en Estados Unidos, se ve bastante Lyft. Shazam, en fin, Sumo Logic, muchos de nuestros clientes que usan DynamoDB. El caso de Lyft es particular porque ellos realmente necesitan tener, primero, muy baja latencia, respuestas muy rápidas, pero también el reto más grande es la escalabilidad y la volatilidad. Imagínense ustedes en el mediodía, cuando las personas ya están en el trabajo, ya se desplazaron, pues la carga va a ser muy baja. Pero en muy pocas horas la carga va a aumentar, y en el caso de Lyft, hasta 8 veces más aumenta la carga, porque son muchas las personas que al mismo tiempo se están desplazando dentro de la ciudad. Entonces, esta flexibilidad para tanto escalar hacia arriba como desescalar rápidamente para evitar desperdiciar costos, para poder atender y no dar indisponibilidad, fue muy importante para ellos en escoger DynamoDB. Y lo dice el mismo CTO, para ellos es tan fácil escalar, simplemente tienen dos perillas, una que dice cuántas lecturas y cuántas escrituras. Eso es todo. Entonces, en junio de 2014, Lyft desplegó ya su aplicación sobre DynamoDB y en forma producción, ¿sí? Bueno, continuando un poco, tenemos Amazon Elasticache. Amazon Elasticache es otro servicio administrado de Amazon Web Services, donde voy a tener un caché en memoria, clusters de caché en memoria, que pueden ser Memcached o pueden ser Redis. Y el punto central de esto es la no administración. No tengo que aprovisionar nodos, no tengo que conectarlos, descubrirlos, nada. El servicio, una vez con un wizard, selecciono lo que yo quiero a través de la API, puedo definir un clúster completo y lo despliego muy rápidamente. Entonces, tenemos los dos sabores, Redis y Memcached. Son un poco diferentes en su implementación, claro, pero bueno, en el caso de Memcached es totalmente administrado, existe el descubrimiento automático de los nodos, tenemos la posibilidad de colocar nodos en otra zona de disponibilidad. En el caso de Redis, de nuevo, totalmente administrado, es persistente, tenemos la posibilidad de tener réplicas de lectura. Entonces, en el modo multizona
yo puedo tener una réplica de lectura en otra zona de disponibilidad y que de forma automática se promueva en caso de un fallo, ¿sí? Y bueno, va a ser el clúster de Redis totalmente administrado. ¿Listo? Algunos clientes que usan este servicio, muchos de los que ya hemos visto, de hecho, Airbnb, Expedia, que son quienes han adoptado masivamente este tipo de servicios, ¿no? Otro cliente, de hecho muy similar al que les comenté de Lyft, es Grab, Taxis Grab, de hecho. La idea de ellos, lo que hicieron, pues su reto, muy grande el reto es tener unas respuestas de API promedio de menos de 40 milisegundos. Entonces, para poder obtener una respuesta tan rápida, ir a un disco magnético no es una opción, inclusive a un disco SSD es un reto, pero tenerlo en memoria seguramente va a ser algo mucho más acorde a lo que están necesitando. Y esto no lo imaginen como una única llamada a un dato, sino en escala, ¿no? Cuando tenemos miles o millones de usuarios consultando una posición, estamos conectando a los taxistas con los pasajeros, entonces en escala mantener ese tipo de performance pues es un gran desafío. Ellos al usar Elasticache como servicio pues se deshicieron de muchas de las tareas de aprovisionar y mantener los clústeres y se enfocaron mucho más en poder tunear su aplicación y poder tunear cómo voy a yo lograr el objetivo de responder una API en menos de 40 milisegundos, ¿no? Bueno, ahora hablemos un poco de Big Data. Vamos a comentar hoy 4 servicios. Uno de ellos, el primero es Redshift, después EMR, Athena, Data Pipeline, pero de hecho en el New York Summit que ocurrió esta semana, fue ya hecho el lanzamiento de nuestro servicio de ETL como servicio, que no lo vamos a mencionar en esta sesión, pero los invito a conocer. Se llama Glue. ¿Listo? Bueno, comencemos por Redshift. Redshift es un servicio de data warehouse como servicio. Entonces el almacenamiento es hecho como lo hacen los data warehouse, es un almacenamiento columnar, es una base de datos MPP, soporta petabytes de información sin ningún inconveniente. Yo puedo escoger, dependiendo de mi necesidad, si quiero, no sé, por ejemplo, alto throughput y bajo costo, entonces almaceno en discos magnéticos, o necesito mucho performance, puedo almacenar en discos SSD también. La seguridad pues ya viene integrada e incluye todas las buenas prácticas que hemos tenido desde el principio en Amazon Web Services, entonces controles de creación basado en IAM, el servicio de Identity and Access Management, controles de encripción, controles diferentes en términos de seguridad que garantizan o me permiten estar tranquilo de que los datos que estoy almacenando allá los va a acceder únicamente quien yo quiero que accedan, y también van a estar totalmente, digamos que, aislados lógicamente, ¿no? Bueno, otro diferenciador grande de Redshift es el costo. Almacenar 1000 terabytes, perdón, $1000 cuesta el terabyte por año en Redshift. Esto en términos de data warehouses es muy económico. Si ustedes pueden comparar con otros data warehouse del mercado, ¿cuánto les costaría almacenar 1 terabyte durante un año? Y seguro va a ser mucho mayor que $1000. Entonces es un servicio también creado para que el costo no sea un impedimento de la innovación, ¿no? ¿Por qué creamos Redshift? Bueno, los clientes están generando muchos datos y esto seguramente ustedes también lo están pasando. Cada día se generan mayor cantidad de datos y el porcentaje de datos que se analizan comparados con lo que se genera es muy bajo. Entonces, tal vez los clientes estaban con muchos datos, pero por miedo al costo o por miedo no sé, a no conocer alguna tecnología, pues no sacan provecho de eso. Y los datos nos dan un retorno muy importante en términos de negocio, porque es ahí donde yo puedo realmente tomar decisiones muy bien informadas para impactar a mis clientes y, claro, hacer crecer mi negocio, ¿no?
Entonces, este era un caso de uso. Otro caso de uso es que los clientes ya habían migrado sus aplicaciones a AWS, pero veían como con recelo migrar los almacenes de datos o los data warehouses hacia Amazon también, tal vez por la escala, tal vez por el miedo de no conocer. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Quisimos facilitarles no solo en migrar y llevar y aprovisionar, sino también en poder probar y poder probar muy pequeñito para interactuar con el servicio y conocerlo para posteriormente tomar una decisión de una migración, ¿no? Entonces fueron algunas de las razones. Como les comentaba, recientemente los datos crecen exponencialmente y dicen los estudios que 90% de los datos no son nunca analizados. Y en esos datos hay muchísimo valor para el negocio, ¿sí? Entonces es importante y hay que, la recomendación es no tener miedo al costo porque el costo de poder analizar un mayor porcentaje de datos eh, no es tanto versus el beneficio que voy a tener. Y con herramientas como Redshift, que son de muy bajo costo, seguramente voy a poder obtener estos resultados rápidamente sin mucho esfuerzo financiero. ¿Listo? Algunas preguntas claves que nos hicimos, bueno, ¿será que podemos diseñar un sistema barato, claro, suficientemente escalable? Porque todo aquí está pensado en grande, ¿no? Siempre lo hemos hablado desde el principio, la escalabilidad es algo que debe estar con nosotros, digamos, dentro de los servicios desde su concepción. Eh, entonces, que fuera escalable y que nos permitiera analizar pues los datos que tenemos y en mayor cantidad, ojalá, ¿no? Otra pregunta fue, bueno, ¿cómo construimos un servicio que también sea más rápido? No solamente más barato, pero sí más rápido. Y esto, una historia que hay por detrás de esto es el mismo Amazon.com, usaba un data warehouse del mercado. Y el reto fue, bueno, construyamos algo 10 veces más barato a 10 veces, con 10 veces mejor performance. Así surgió Redshift. ¿Listo? Entonces la respuesta fue sí. $1,000 por terabyte por año, esto es muy económico cuando comparamos contra otros data warehouses del mercado. Eh, Podemos escalar hasta 128 nodos para tener hasta 2 petabytes de datos comprimidos en un único clúster. Entonces, esto es pensando realmente en escala. Podemos aprovisionar en términos de minutos un clúster para almacenar petabytes de, de mi información. 10 veces el rendimiento, a 10 veces, a un décimo del precio, perdón, de otras soluciones. Y claro, como todo lo que hemos hablado hoy, totalmente administrado, muy fácil hacer un resizing del clúster, si necesito más capacidad o menos capacidad. Muy fácil hacer un backup, una copia de seguridad, un respaldo, un clonar un ambiente para empezar a hacer otro tipo de trabajo sobre los mismos datos. Todo esto es posible con Redshift de forma muy sencilla. Algunos clientes, uno que de hecho hace poco estaba comentando con un cliente, es FINRA. FINRA es la entidad financiera que regula las operaciones americanas financieras, ¿no? Y ellos tienen que procesar muchas cantidades de datos eh, porque tienen que hacer análisis y verificar la veracidad y verificar un sistema antifraude, en fin, muchas cosas que tienen que hacer y la cantidad de datos que ellos manejan es muy grande, ¿no? Nasdaq también es uno de nuestros clientes, en fin, Lyft es otro de los que ya hemos visto, el propio Amazon.com usa Redshift. ¿Mm? Y bueno, el caso que les quería comentar es Docomo, es el proveedor móvil más grande de Japón. El reto era, bueno, ellos tienen 68 millones de clientes, decenas de terabytes por día eran recolectados a través de la red móvil, quienes conozcan del tema de lo de las CDRs, donde yo puedo obtener información sobre el uso de mi red celular. Entonces eso genera muchísima cantidad de datos. Ellos contaban con 6 petabytes de datos, eso antes de compresión. Tenían científicos de datos para hacer operaciones de marketing y logística, pero pues esto era muy costoso, era un esfuerzo muy grande, ¿no? Entonces lo que hicieron fueron a Redshift, nos consultaron, trabajamos con ellos y se desplegaron 125 nodos en un clúster de Redshift.
con 4500 virtual CPUs, con 30 terabytes de RAM. El total de los varios clústeres que tuvimos pues eran los 6 petabytes de datos. Teníamos como resultado de esto consultas 10 veces más rápidas de lo que tenían antes como solución de Data Warehouse, reducción del 50% en el tiempo de despliegue de cualquier nueva aplicación de BI. Entonces, si necesitábamos consumir estos datos de una nueva forma, con una nueva aplicación para obtener alguna nueva respuesta de negocio, pues mucho más rápidamente lo hacían con Redshift. Y bueno, significativamente mucha menor operación, ¿no? Bueno, continuando, tenemos Amazon EMR, se llama EMR por Elastic Map Reduce. Básicamente el servicio de Amazon EMR es un Hadoop y clusters de Hadoop que ofrecemos como servicio. Entonces, quienes usen Hadoop y cualquiera de los frameworks, no sé, Hive, Presto, Impala, son muy conocidos en el ámbito de Big Data, ¿no? Entonces, con este servicio ustedes pueden muy fácilmente desplegar un clúster sin tener grandes esfuerzos de configuración, de instalación, todo esto se puede automatizar y empezar a hacer procesamiento en paralelo pues cuanto antes con nodos del clúster, ¿no? Además está, como lo que se rueda por detrás de EMR son instancias S2, puedo sacar también los beneficios que trae las diferentes formas de compra de instancias S2, incluyendo on demand, incluyendo spot instances. Entonces, por ejemplo, es común ver un clúster donde yo pago, no sé, el on demand porque necesito garantizar esa capacidad mínima para procesar datos, pero a veces lo interesante con Hadoop es que yo puedo incrementar la cantidad de nodos o la capacidad de cómputo que tiene el clúster como un todo para obtener respuestas aún más rápidas, es decir, un procesamiento mayor que me va a traer una respuesta más rápida a lo que estoy consultando. Entonces, el uso de Spot como es excedente para pagar de forma muy económica esas instancias adicionales que yo quiero de repente poner una noche porque no sé, el input me llegó tarde, alguna cosa por el estilo, entonces lo puedo pagar sin mucho esfuerzo financiero usando Spot Instances. Bueno, otra cosa interesante de EMR es la posibilidad de tener el HDFS sobre S3. ¿Sí? Una opción es tener el HDFS dentro de las mismas máquinas, cada uno de los nodos del clúster. De esta forma se ha hecho por mucho tiempo cuando hablamos de Hadoop, pero algo que hemos visto muy interesante de hacer es desacoplar el storage del cómputo. Entonces, dejamos que el storage se almacene en S3, todo lo que sean datos se almacena en S3 y EMR me permite mapear S3 como mi HDFS para todo el clúster, ¿sí? Esto trae un gran beneficio en términos de costo porque pagar S3 versus pagar EBS o pagar algún tipo de otro tipo de storage para las instancias, pues va a ser una diferencia importante. Y además de esto, algo que yo veo mucho más atractivo es tener S3 como mi punto único de repositorio de datos. Y a partir de S3 yo listo, creo un clúster para el área de marketing, para resolver, no sé, las tendencias del mes próximo. Y en paralelo sobre los mismos datos que ya tengo en S3, creo otro clúster, tal vez ya no con Hive, sino con Impala y con Presto, y creo otro camino para consumir estos datos y poder encontrar otra respuesta de negocio a partir de los mismos datos. Quienes hayan escuchado hablar sobre el Data Lake, es precisamente esto, es consolidar todas mis fuentes de datos en un único repositorio, que claro, tiene que ser un repositorio durable, disponible, porque no puedo poner todo en un único servidor, y si se me cae el servidor, todo se me cae, ¿no? Pero la idea es eso, poner todos los datos en un único repositorio a partir del cual yo puedo consumir de diferentes formas, con diferentes herramientas, pero sobre los mismos datos y empezar a encontrar diferentes respuestas de negocio, ¿no? Entonces es muy interesante este caso de uso
y esa arquitectura de data Lake usando EMR. Bueno, y tenemos claro todas las garantías o todas las mejores prácticas de seguridad. Somos certificados HIPAA en este servicio, entonces con cuestiones de salud en Estados Unidos, pues podemos tener datos sensibles sin ningún problema. Y bueno, en términos de seguridad, todos los controles que ya conocemos de AWS los podemos tener también sobre EMR. Un poco de por qué construimos EMR. Los clientes pues querían usar recursos de código abierto, ¿sí?, para analizar o transformar sus datos. Y esto en escala, ¿no? Siempre pensando en grandes volúmenes de datos. También los clientes querían usar cosas como Spark, como Presto, y esto ojalá como servicio sobre S3 para tener esos beneficios de poder tener instancias que se crean muy rápidamente para procesar sobre unos datos, y cuando no las necesito, cuando el procesamiento ya terminó, pues las elimino y no pago excedente o no pago adicional por lo que no necesito, ¿no? También los clientes querían beneficiarse de toda la elasticidad y más que la elasticidad, yo pienso que la facilidad para conectar diferentes casos de uso y cajitas o servicios para poder complementar o crear una nueva solución y un flujo total de datos de forma muy flexible, ¿no? Algunos clientes que usan EMR, el propio FINRA. Entonces, como les comentaba hace un rato, FINRA realmente es un usuario muy grande de EMR. Ellos procesan billones de transacciones diariamente en un único momento del día, y tienen que entregar la respuesta para antes de cierta hora al día siguiente. Entonces, procesar billones de registros requiere, claro, mucha flexibilidad para poder yo usar la herramienta que necesito y más que nada poder escalar fácilmente. Que si, por ejemplo, yo estoy recolectando datos para poder hacer mi procesamiento y entregar un resultado. Si uno de mis proveedores de los datos se retrasó, entonces yo qué voy a necesitar más capacidad para entregar la respuesta en un menor plazo porque no puedo, tengo un SLA para entregar en ese momento, ¿no? Entonces, la flexibilidad de que con EMR yo puedo crecer fácilmente y rápidamente en cantidad de nodos para poder procesar más rápido, eso es muy atractivo para ellos, ¿no? Bueno, otro servicio, y de hecho es el servicio que Damian va a discutir en la sesión siguiente, es Amazon Athena. Amazon Athena surgió como un servicio que les permite a ustedes, y parte de lo que hablábamos del Data Lake sobre C3, está muy ligado a esto también, es poder hacer queries en estándar SQL directamente sobre C3, sin tener yo que tener a alguien en el medio que primero me entienda SQL para que traduzca eso en llamadas a la API de S3, que era lo que teníamos que hacer antes. Ahora yo directamente con Athena creo una query SQL y esa se ejecuta sobre S3. Interesantísimo que es un servicio serverless. Aquí no existe, yo no tengo que planear capacidades, yo ni veo servidores, ni veo alta disponibilidad, escalabilidad, todo esto ya está entregado como servicio. Yo simplemente me preocupo por crear mis queries, apuntar a un bucket de S3 y con la estructura que nosotros soportamos y ejecuto la query. Y este servicio se encarga de hacer esa operación y traerme el resultado. Y el costo, pues es el costo dependiendo de la cantidad de datos escaneados. El costo es muy económico, claro, por ser un servicio, digamos, que abstrae la infraestructura. Entonces son $5 por terabyte escaneado, ¿no? Entonces yo puedo hacer queries muy interesantes sin tener que preaprovisionar una base de datos en el medio o un data warehouse o traer los datos de C3 y cargarlos a otro lugar para poder ejecutar queries SQL, no. Con Athena directamente las hago sobre S3. ¿Por qué lo construimos? Bueno, los clientes querían una forma fácil de ejecutar sus queries directo sobre S3, pero claro, sin tener nada que administrar, ¿sí? No tener que crear un clúster para poder mapear mis queries. Los clientes querían un servicio que además pudiera complementar las funcionalidades que ya me entrega Redshift, ¿no? Entonces,
cosas como queries rápidas sin tener yo que precargar un clúster de Redshift, listo, las hago directamente sobre Athena y sobre S3. Los clientes querían dar esta capacidad para que cualquier persona de su empresa pagara únicamente por consulta, o sea, ser muchísimo más granulares. Pagar por consulta realizada y qué tan complejo, qué tantos datos esa consulta me trae, ¿no? O son escaneados. Algunos de los casos de Athena, el JW Player, que quienes trabajan en media lo deben conocer, Atlassian, todas sus herramientas, Nasdaq, News Corp, muchos clientes nuestros que usan estas tecnologías. Bueno, en términos para finalizar, analítica, vamos a hablar de unos servicios que tenemos para analítica. El primero de ellos se llama QuickSight. QuickSight es un servicio, es nuestro primer servicio y es un servicio reciente de BI o Business Intelligence como servicio. El objetivo de esto es que fuera 1/10 del costo de otras soluciones. Entonces es muy económico, el pago es por usuario y es muy económico, digamos, comparado con otras versiones o otras soluciones de BI del mercado. ¿Qué tenemos como beneficio de QuickSight? Primero, la integración con otros servicios de AWS. Entonces, QuickSight él va a reconocer automáticamente las fuentes que yo tenga en Redshift, en RDS o en S3. ¿sí? Entonces, no tengo que empezar a buscar dónde es que están mis fuentes para que Redshift para que QuickSight las pueda ver y poderlas analizar, sino que directamente empiezo, hago la configuración y él ya me permite hacer analítica sobre los datos que estén viviendo entre esos repositorios o sobre esos repositorios. Tenemos también conectividad con otros recursos de terceros como Excel, como Salesforce, y esto de forma automática sin yo tener que hacer un desarrollo adicional. Un rendimiento súper rápido gracias a el motor que está por detrás del front de QuickSight, que se llama Spice. Es un motor que carga los datos en memoria y está optimizado para dar respuestas muy rápidamente. No solamente ante el front de QuickSight, sino que yo puedo usar Spice tal vez para otro tipo de front. ¿Listo? Visualizaciones instantáneas con Autograph, entonces que eso es una característica interesante de QuickSight, que una vez yo ya configuré la fuente, él va a hacer un análisis del tipo de datos y él me va a hacer recomendaciones automáticamente de visualizaciones de esos datos. Entonces ya yo empiezo a customizar si la que me propone QuickSight es la que estoy buscando o si realmente yo quiero algo muy diferente, entonces puedo empezar a customizar mis gráficos. Puedo compartir y colaborar, claro, de forma segura, se puede integrar con mi estructura de usuarios del directorio activo, entonces yo puedo compartir los dashboards que yo estoy creando únicamente con las personas que yo quiero. Tengo experiencia móvil, digamos, incluida en el costo del servicio, no tengo que pagar adicional por poder ver dashboards y que mis VIP vean los dashboards en su iPhone o en su Android, esto ya está incluido. Y bueno, todos los controles de acceso y seguridad que ustedes ya conocen. Uno de los casos de uso de QuickSight es la Liga de Béisbol Americana. ¿sí? Ellos, si ustedes se dan cuenta, el caso de uso de ellos es bien particular por la necesidad de responder muy rápidamente. Entonces, para ellos durante un partido ocurren cosas importantes de las que tienen que sacar métricas y crear tableros y tal vez hasta monetizar esa información, pero ya de una forma filtrada y customizada o digamos como analítica, pero eso tiene que ser en muy corto tiempo porque la data relevante, no sé, cuando se acaba el partido ya es, no sé, un gran porcentaje menos relevante, a la semana seguramente ya la data no vale nada. Entonces el reto muy grande es que tienen que no solamente hacer ingestión muy rápidamente de estos datos, sino encontrar las respuestas que estamos buscando o la analítica, ejecutarla rápidamente. ¿sí? Entonces ellos se fueron, implementaron QuickSight y con QuickSight lograron este tipo de SLAs en tiempo que ellos tenían durante los partidos y para poder analizar las métricas
no sé, las jugadas, los movimientos, los cambios de, de- de jugadores, en fin, todo lo que es relevante para su negocio, ¿no? Bueno, otro servicio se llama Amazon Elasticsearch Service. Nosotros teníamos muchos clientes que ya rodaban Elasticsearch sobre Amazon, claro, en instancias S2, entonces, bueno, tenían sus propios retos, hicimos un estudio y nos dimos cuenta, y fue algo peculiar, nos dimos cuenta que la gran mayoría de usuarios que desplegaban Elasticsearch lo usaban más para analítica que para búsqueda, ¿no? Sin embargo, digamos, por eso es que este servicio fue catalogado, fue clasificado dentro de la categoría de analítica. Sin embargo, no quiere decir que no sirva para búsqueda. Ustedes conocen, quienes conozcan Elasticsearch, saben que es también totalmente posible. Entonces es un motor de búsqueda y analítica. Es un servicio, en este caso, el Amazon Elasticsearch Service. Es un servicio totalmente administrado que incluye Elasticsearch y Kibana. Es confiable, es altamente disponible y bueno, está muy bien integrado con los otros servicios de AWS para que ustedes puedan crear realmente un flujo entre servicios de AWS para lograr lo que están buscando, ¿no? Entonces, casos de uso que me permite ser un registro analítico, monitoreo operacional, entonces hacer ingestión de datos, llevarlos a Elasticsearch, que quedan indexados muy rápidamente y rápidamente puedo hacer consultas, agregaciones y Kibana nos puede proporcionar una forma fácil y rápida de visualizar esos datos, ¿no? También me sirve como motor de búsqueda, entonces si mi sitio web ofrece algún tipo de búsqueda sobre documentos, si es un e-commerce, al ser, digamos que, un servicio de baja latencia en las respuestas, pues me va a dar me va a ayudar bastante en ese tipo de casos de uso. También, no digamos que la escalabilidad no me va a impactar en el performance porque digamos que está pensado para hacer de esa forma y no, si llegan más usuarios no quiere decir que se van a degradar las llamadas o las consultas que yo estoy haciendo, ¿no? Bueno, algunos clientes también de Amazon Elasticsearch, Expedia, el propio Amazon Alexa, para quienes conocen Alexa, Citrix, Autodesk, Pinterest. Bueno, el caso de Adobe particularmente les quería comentar. Adobe pues tiene una plataforma de desarrollo donde reciben más de 200.000 llamadas a las APIs en sus picos, ¿no? O sea, son muy, muy, muy grandes. Y esto por segundo, 200.000 llamadas por segundo. Los datos de registro, entonces la arquitectura de ellos tienen sus fuentes de datos, con Amazon Kinesis hacen la ingestión de estos datos, usan un clúster de EMR con Spark para recibir este stream y cargarlo sobre Elasticsearch. Estas conexiones son muy sencillas de hacer y tenemos mucha documentación al respecto para quien esté interesado. Y bueno, fácilmente con una arquitectura muy sencilla, Adobe garantiza que puede llegar a soportar esos picos de llamadas a las APIs y sin ningún problema de escalabilidad, de disponibilidad, ¿no? Porque son servicios que entregan funcionalidades administradas. Bueno, finalmente, para cerrar, este cuadro me parece útil, plantea una situación y muestra una solución. Entonces, por ejemplo, una situación, tenemos una aplicación existente, entonces no es una aplicación nueva, no es que yo ya pueda empezar a adoptar nuevas tecnologías, sino que tengo algo ya rodando, entonces tengo mis retos que traigo desde hace un buen tiempo, sea de licenciamiento, sea de tecnologías, cuáles van a ser las soluciones que nosotros podemos proponer, entonces si tengo un MySQL lo puedo llevar muy fácilmente a Aurora y ganar todos los beneficios que discutimos, podemos ir a MySQL también en RDS y ganar beneficios de operación, ¿no? No cuidar del backup, no cuidar de la replicación. En el caso de Postgres, puedo ir a Postgres SQL y ya en un futuro próximo voy a poder ir a Aurora también. En el caso de Oracle SQL Server, puedo ir a sus respectivas versiones en RDS, sin importar la edición. Si son Enterprise Edition, también la soportamos en RDS. O inclusive si es el caso
y estoy dispuesto a hacerlo, pues puedo hacer una transformación a un motor de base de datos que me cueste menos y me dé un mejor performance, ¿no? Cuando tengo una aplicación nueva, ahí ya puedo tener más flexibilidad en escoger, ¿no? Y en este caso, si hay características donde se puede evitar datos que sean relacionales, pues de una vez voy a Dynamo, que es altamente escalable, y si mi aplicación nueva es muy exitosa, sé que desde el principio no voy a tener problema. En el caso de datos con características relacionales, pues me mantengo en Amazon Aurora. Para Data Warehouse y BI, bueno, tenemos Amazon Redshift y Amazon QuickSight, que ya lo vimos. Para analítica bajo demanda o ad hoc, sobre datos en S3, puede ser EMR, puede ser Athena, puede ser QuickSight, inclusive puede ser una nueva característica de Redshift que los invito a buscar, donde podemos hacer desbordar, digamos, o mapear almacenamiento de S3 dentro de mi Data Warehouse. Si es el Hadoop, Spark, Hive, HBase, en EMR nos funciona muy bien, escalable y como servicio. Y si es para analítica de registro, monitoreo, real time, cosas por el estilo, Bueno, creo que hubo algún problema en la conexión de Henry, así que igualmente estamos bastante pasados con el tiempo detrás de la agenda. Ya era el final de producción la... Athena. Ah, ahí volvió. Henry. ¿Hola? Sí. ¿Aló? Sí, se había cortado. Ya. Bueno, les estaba diciendo que espero que esto les haya servido. No sé hasta dónde me escucharon, pero bueno, espero que les haya servido para al menos identificar cuáles servicios nosotros tenemos y para qué necesidad les puede ayudar a ustedes. Vamos a tener un descanso de 5 minutos y posteriormente continúa Damian de nuevo con una introducción a Athena para que lo conozcan más a fondo. Muchas gracias por su atención.